Es el 15 de julio de 2022. En la aridez de la Sierra de Sinaloa, México, un hombre de 69 años, una leyenda fantasma del inframundo, se oculta entre los matorrales. Por casi una década ha sido un espectro, el fugitivo más buscado por la DEA, con una recompensa de $20 millones sobre su cabeza. Un equipo de élite de la Marina Mexicana, apoyado por la inteligencia estadounidense, cierra el cerco. No buscan con drones ni con satélites, sino con un perro de búsqueda llamado Max, que olfatea entre la maleza hasta que da con su presa. El hombre, envejecido pero inconfundible, es capturado sin un solo disparo. Es el fin de una era. Su nombre, Rafael Caro Quintero, el narco de narcos. Pero, ¿quién era realmente este hombre que se ocultaba tras la leyenda, los corridos y las sombras del narcotráfico? ¿Fue únicamente un campesino empobrecido que se convirtió en un visionario del crimen? ¿O un despiadado asesino cuya crueldad desató una guerra que dura hasta nuestros días? ¿Fue un pionero que industrializó el negocio de las drogas o el arquitecto de la tortura más infame en la historia de la lucha antinarcóticos? Acompáñame a adentrarnos en los orígenes del hombre cuya audacia y brutalidad lo convirtieron en el fugitivo más codiciado del mundo y en el mito fundacional del narcotráfico moderno. Detrás de cada fortuna hay una historia que nadie se atreve a contar. Tú ya sabes dónde encontrarla. Suscríbete para ver más. La historia de Rafael Caro Quintero comienza el 24 de octubre de 1952, en un lugar tan alejado del poder y la riqueza que casi parece un universo paralelo. Nació en La Noria, una pequeña y polvorienta ranchería en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, el mismo corazón de la sierra que décadas más tarde se convertiría en su último refugio. Su cuna no fue de oro, sino de tierra y miseria. Fue uno de los 12 hijos de una familia de campesinos extremadamente pobres, donde el trabajo duro era la única moneda de cambio y la supervivencia era el único objetivo diario. Su padre se dedicaba a la agricultura y la ganadería a una escala de subsistencia. Y desde muy joven, Rafael aprendió que el futuro que le esperaba estaba trazado por los límites de la tierra que trabajaba su familia. La educación era un lujo inalcanzable. Apenas cursó la primaria antes de que la necesidad lo obligara a abandonar las aulas para trabajar en el campo junto a su padre y hermanos. La vida en Badiraguato en esa época era un ciclo de pobreza casi feudal, sin oportunidades reales, sin infraestructura y sin presencia del Estado. La única salida visible para un joven con ambición era el camino de lo ilícito. A los 18 años, tras la muerte de su padre, la responsabilidad de mantener a su vasta familia recayó sobre sus hombros. La agricultura legal, sembrando maíz y frijoles, apenas daba para mal comer. Fue entonces cuando descubrió la verdadera cosecha de la sierra: la marihuana. Empezó como tantos otros cultivando pequeñas parcelas de cannabis para traficantes locales. Pero a diferencia de los demás, Caro Quintero no era un simple campesino. Poseía una inteligencia natural para los negocios y una visión que trascendía los límites de su pequeña ranchería. No quería ser un peón en el juego de otros. Quería ser el dueño del tablero. A principios de la década de 1970, abandonó su hogar y se trasladó a Culiacán, la capital de Sinaloa.
el epicentro del naciente negocio de las drogas en México. Allí comenzó a forjar las conexiones que definirían su futuro. Trabajó para traficantes establecidos como Pedro Avilés Pérez, uno de los primeros capos de la droga de la región, y aprendió los fundamentos del negocio, las rutas, la corrupción de las autoridades y, lo más importante, la importancia de la violencia para mantener el control. Sin embargo, su verdadera ascensión comenzó cuando se asoció con dos hombres que, junto a él, cambiarían para siempre la historia del crimen organizado. Miguel Ángel Félix Gallardo, un ex policía judicial astuto y con conexiones políticas, y Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como Don Neto, un veterano traficante con una reputación de hombre sabio y respetado en el Jampa. Juntos, estos tres hombres no solo traficarían drogas, crearían el primer supercártel de México, una federación de traficantes que unificaría las distintas plazas del país bajo un solo mando: el Cártel de Guadalajara. Caro Quintero no era el cerebro político como Félix Gallardo, ni el patriarca como Don Neto. Él era el visionario agrícola, el hombre que llevaría la producción de marihuana a una escala industrial nunca antes vista. Su ambición no era solo vender más droga, sino revolucionar la forma en que se producía, transformando un cultivo artesanal en una operación multinacional que generaría miles de millones de dólares y desataría un nivel de violencia que pondría de rodillas al Estado mexicano. El joven campesino de la Noria estaba a punto de convertirse en el narco de narcos, sentando las bases de un imperio construido sobre la innovación, la corrupción y una brutalidad sin precedentes. La década de 1970 fue una era de transformación para el narcotráfico en México, y Rafael Caro Quintero se encontró en el centro de esa revolución. Mientras los viejos capos se enfocaban en el contrabando de marihuana y heroína a pequeña escala, Caro Quintero tenía una visión mucho más grande. Su genialidad no residía en la violencia, al menos no al principio, sino en su capacidad para innovar y aplicar principios empresariales a un negocio ilícito. Su primera gran contribución, la que lo catapultó a la cima del Cártel de Guadalajara, fue el desarrollo y la producción masiva de una nueva variedad de marihuana, la sin semilla. Hasta ese momento, la marihuana mexicana que llegaba a Estados Unidos era de baja calidad, llena de semillas y tallos. Caro Quintero, aplicando técnicas de cultivo más sofisticadas, logró producir una marihuana potente, sin semillas, que era inmensamente más deseable para el mercado estadounidense. Esta innovación le permitió cobrar precios mucho más altos y diferenciar su producto de la competencia. No estaba simplemente vendiendo una droga, estaba vendiendo una marca de lujo. Con los beneficios de la sin semilla, Caro Quintero, junto a sus socios Félix Gallardo y Don Neto, consolidó el poder del Cártel de Guadalajara. Su modelo de negocio era el de una federación. En lugar de competir entre sí, convencieron a los principales traficantes de las diferentes regiones de México para que trabajaran juntos, compartiendo rutas, sobornos y recursos. Félix Gallardo era el director ejecutivo, el encargado de las relaciones con los políticos y los cárteles colombianos, que comenzaban a usar México como puente para llevar cocaína a Estados Unidos. Don Neto era el consejero, el estratega veterano. Y Caro Quintero era el jefe de producción, el hombre que garantizaba un suministro interminable de producto de alta calidad.
La verdadera manifestación de su poder y su visión llegó con la creación de una operación legendaria, una que se convertiría en un mito en el mundo del narcotráfico. El Rancho El Búfalo. Ubicado en el desierto de Chihuahua, un estado elegido estratégicamente por su lejanía y la facilidad para corromper a las autoridades locales, El Búfalo no era un simple rancho. Era una ciudad-estado dedicada exclusivamente a la producción de marihuana. En una extensión de más de 1,000 hectáreas, Caro Quintero construyó un complejo agrícola sin precedentes. Utilizó tecnología de riego avanzada, trajo a agrónomos para perfeccionar los cultivos y empleó a miles de campesinos de todo México, a quienes ofrecía salarios que nunca podrían haber soñado en sus pueblos. El Búfalo era una operación industrial. Tenía dormitorios para los trabajadores, comedores, un sistema de seguridad propio y una logística que permitía cosechar, secar y empaquetar toneladas de marihuana sin semilla cada mes. Se estima que la producción anual del rancho superaba las 10,000 toneladas, con un valor en las calles de Estados Unidos de más de $8,000 millones al año. Las ganancias eran tan obscenas que el dinero se contaba por peso, no por fajos. Caro Quintero se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo, un multimillonario antes de los 30 años. Su estilo de vida reflejaba su estatus. Compró mansiones, coches de lujo, aviones privados y se rodeó de mujeres hermosas. Se ganó el apodo de El Príncipe por su apariencia juvenil y su gusto por el lujo. Sin embargo, a diferencia de otros capos, mantenía un vínculo con sus raíces. A menudo regresaba a Badiraguato, donde construyó carreteras, escuelas e iglesias, cultivando una imagen de benefactor y héroe popular, una estrategia que le ganaría la lealtad de la gente local y le proporcionaría un escudo humano contra las autoridades. El poder del Cártel de Guadalajara parecía ilimitado. Operaban con una impunidad casi total gracias a una red de corrupción que llegaba a los más altos niveles del gobierno mexicano, incluyendo a la Dirección Federal de Seguridad, DFS, la principal agencia de inteligencia del país, que en lugar de combatirlos, les proporcionaba protección y credenciales a sus miembros. El cártel no era una organización criminal que operaba en las sombras. Era un estado paralelo que controlaba vastas franjas del territorio y la economía de México. Sin embargo, esta era de prosperidad y poder sin control estaba siendo observada. Al otro lado de la frontera, en la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, un agente estaba decidido a desmantelar el imperio que Caro Quintero y sus socios habían construido. Su nombre era Enrique Kiki Camarena, y su obsesión por el Cártel de Guadalajara lo pondría en un curso de colisión directo con el narco de narcos, un enfrentamiento que no solo destruiría el cártel, sino que cambiaría para siempre la relación entre México y Estados Unidos y desataría una espiral de violencia que definiría las décadas venideras. El imperio de Caro Quintero, en la cima de su gloria, estaba a punto de enfrentarse a su mayor amenaza, no en la forma de un ejército, sino en la de un solo hombre tenaz. En medio del apogeo del Cártel de Guadalajara, cuando su poder parecía absoluto y su riqueza infinita, un hombre se interponía en su camino, un obstáculo que se negaba a ser comprado o intimidado. Enrique Kiki Camarena Salazar era un agente de la DEA de origen mexicano-estadounidense,
un hombre impulsado por un profundo sentido de la justicia y una terquedad inquebrantable. A diferencia de muchos de sus colegas, Camarena entendía la cultura y el lenguaje del narcotráfico mexicano, lo que lo convertía en un adversario excepcionalmente peligroso para el cártel. Asignado a la oficina de la DEA en Guadalajara en 1981, Camarena llegó a una ciudad que era la capital de facto del imperio de las drogas. Rápidamente se dio cuenta de que el cártel de Guadalajara no era una banda de criminales comunes, sino una organización sofisticada y protegida por los más altos niveles del poder político y policial en México. Mientras otros se sentían frustrados por la corrupción y la falta de cooperación de las autoridades mexicanas, Camarena se obsesionó. Trabajaba incansablemente, cultivando una red de informantes y adentrándose cada vez más en la estructura del cártel. Su objetivo no era simplemente incautar cargamentos de droga, era desmantelar toda la organización desde la cúpula, apuntando directamente a sus líderes, Félix Gallardo, Don Neto y, sobre todo, Rafael Caro Quintero, a quien consideraba el corazón operativo del imperio. Durante casi 4 años, Kiki Camarena se convirtió en la sombra del cártel. Sus investigaciones meticulosas comenzaron a dar frutos. Logró identificar las rutas de tráfico, las casas de seguridad, los métodos de lavado de dinero y, lo más crucial, la ubicación de las vastas plantaciones de marihuana que eran la principal fuente de ingresos de Caro Quintero. Fue la inteligencia de Camarena, recopilada a través de informantes y vigilancia aérea, la que condujo al golpe más devastador que el narcotráfico mexicano había sufrido hasta ese momento. En noviembre de 1984, basándose en la información precisa de Camarena, el ejército mexicano, presionado por el gobierno de Estados Unidos, lanzó un operativo masivo contra el rancho El Búfalo en Chihuahua. Cientos de soldados descendieron sobre el complejo, sorprendiendo a los miles de trabajadores. La escala de lo que encontraron dejó atónitas a las autoridades. Miles de toneladas de marihuana sin semilla, procesada y lista para ser enviada al norte, fueron confiscadas y quemadas. Las imágenes de las hogueras gigantes, con columnas de humo que se elevaban hacia el cielo del desierto, dieron la vuelta al mundo. El valor de la droga destruida se estimó en miles de millones de dólares, una pérdida catastrófica para el cártel y un golpe directo al orgullo y la fortuna de Rafael Caro Quintero. La destrucción de El Búfalo fue una humillación pública y una herida financiera mortal. Caro Quintero, furioso y paranoico, juró vengarse. Estaba convencido de que solo una filtración desde adentro podría haber llevado a un desastre de tal magnitud. El cártel inició una cacería de brujas interna, pero su verdadera ira estaba dirigida hacia el exterior, hacia la DEA. Rápidamente identificaron a Kiki Camarena como el arquitecto de su desgracia. Para los líderes del cártel de Guadalajara, la audacia de Camarena era una afrenta intolerable. No solo les había costado una fortuna, sino que había desafiado su autoridad y había demostrado que no eran intocables. En las altas esferas del cártel se tomó una decisión fatídica. Kiki Camarena tenía que ser secuestrado. El objetivo no era solo matarlo, sino interrogarlo brutalmente para averiguar el alcance de su conocimiento, quiénes eran sus informantes y qué otros agentes de la DEA estaban involucrados en la investigación. Querían arrancarle la verdad y al mismo tiempo enviar un mensaje aterrador a Estados Unidos.
Nadie se mete con el cártel de Guadalajara y vive para contarlo. El 7 de febrero de 1985, a plena luz del día, Kiki Camarena salió de la oficina del Consulado de Estados Unidos en Guadalajara para encontrarse con su esposa para almorzar. Nunca llegó. Un grupo de hombres, incluyendo policías corruptos del estado de Jalisco, lo interceptó y lo metió a la fuerza en un coche. Al mismo tiempo, su piloto, Alfredo Zavala Avelar, un ciudadano mexicano que trabajaba para la DEA, fue secuestrado en otro lugar de la ciudad. Ambos fueron llevados a una casa de lujo, propiedad de Caro Quintero en la calle Lope de Vega, en una colonia de clase alta de Guadalajara. Lo que sucedió dentro de esa casa durante las siguientes 30 horas se convertiría en una de las páginas más oscuras y brutales en la historia de la guerra contra las drogas. Caro Quintero, Don Neto y otros miembros de alto rango del cártel supervisaron personalmente el interrogatorio. La tortura fue sistemática y salvaje. Le rompieron el cráneo, la mandíbula, los pómulos y la tráquea con una barra de hierro. Le perforaron la cabeza con un taladro. Sus costillas fueron fracturadas. Fue quemado con cigarrillos. Para asegurarse de que permaneciera consciente durante el mayor tiempo posible y pudiera responder a sus preguntas, contrataron a un médico, Humberto Álvarez Machaín, para que le inyectara lidocaína y otras drogas, manteniéndolo vivo para prolongar la agonía. Las sesiones de tortura fueron grabadas en cintas de audio. Una prueba macabra de su crueldad y su desesperación por saber qué tan profunda era la infiltración de la DEA. Cuando finalmente Camarena murió a causa de las heridas, su cuerpo, junto con el de Zavala Avelar, fue envuelto en plástico y transportado en un avión privado para ser arrojado en una zona rural del estado de Michoacán. Los líderes del cártel creían que habían silenciado a su enemigo y reafirmado su poder. Pero en su arrogancia habían cometido el error más grande de sus vidas. Si te apasionan las historias que el poder quiso ocultar, suscríbete. Lo que viene es aún más oscuro. No habían asesinado a un simple agente. Habían declarado la guerra a la superpotencia más grande del mundo. La desaparición de Kiki Camarena desató una reacción furiosa y sin precedentes por parte del gobierno de Estados Unidos. La DEA, devastada y enfurecida por la pérdida de uno de los suyos, lanzó la investigación de homicidio más grande y compleja de su historia: la Operación Leyenda. El mensaje de Washington a México fue contundente y claro: encuentren a Kiki Camarena y a sus asesinos, o aténganse a las consecuencias. La Casa Blanca ejerció una presión diplomática y económica inmensa. En un movimiento drástico, las autoridades estadounidenses prácticamente cerraron la frontera entre ambos países, sometiendo cada vehículo a inspecciones exhaustivas, lo que paralizó el comercio y el turismo, costándole a México millones de dólares cada día. La señal era inequívoca. La cooperación de México en la guerra contra las drogas estaba en duda, y Estados Unidos estaba dispuesto a estrangular su economía hasta obtener respuestas. El gobierno mexicano, liderado por el presidente Miguel de la Madrid, se vio atrapado entre la furia de su vecino del norte y el poder corruptor del cártel. Inicialmente, las autoridades mexicanas intentaron minimizar el incidente, sugiriendo que Camarena podría haber sido secuestrado por un lío de faldas o que se había ido por su cuenta.
Pero la DEA no creyó ni una palabra. Decenas de agentes estadounidenses inundaron Guadalajara, llevando a cabo su propia investigación paralela, a menudo en contra de los deseos de sus contrapartes mexicanas, a quienes consideraban cómplices o, en el mejor de los casos, incompetentes. La presión finalmente obligó al gobierno mexicano a actuar. La búsqueda de Camarena se convirtió en una prioridad nacional. Mientras tanto, los líderes del cártel de Guadalajara, dándose cuenta de la magnitud del error que habían cometido, entraron en pánico. El imperio que habían construido con tanta astucia y violencia comenzaba a desmoronarse. Félix Gallardo intentó usar sus contactos políticos para calmar la situación, pero la presión de Estados Unidos era demasiado grande. Don Neto y Caro Quintero, los principales responsables de la tortura y el asesinato, se convirtieron en los hombres más buscados del hemisferio. A principios de marzo de 1985, casi un mes después del secuestro, los cuerpos de Camarena y Zavala Avelar fueron encontrados en una zanja en Michoacán, mostrando signos de la tortura extrema que habían sufrido. El descubrimiento eliminó cualquier esperanza de encontrarlos con vida y transformó la investigación en una cacería humana. Caro Quintero, sabiendo que su tiempo en México estaba contado, planeó su huida. Utilizando su inmensa fortuna, sobornó a altos funcionarios para que le permitieran escapar. Huyó de Guadalajara en un avión privado, dirigiéndose a Costa Rica, un país que en ese momento era considerado un refugio seguro para criminales adinerados. No huyó solo. Lo acompañaba Sara Cosío Vidaurri, la sobrina de un político prominente de Jalisco y su joven amante. En Costa Rica, Caro Quintero compró una lujosa mansión y trató de establecer una nueva vida, creyendo que su dinero y la distancia lo protegerían. Sin embargo, la DEA estaba pisándole los talones. Los investigadores estadounidenses, trabajando con las autoridades locales, rastrearon sus movimientos. La arrogancia de Caro Quintero fue su perdición. En un momento de descuido, hizo una llamada telefónica a Guadalajara, invitando a Sara Cosío, que había regresado brevemente a México, a reunirse con él. Esa llamada fue interceptada por la DEA. La ubicación de su escondite fue triangulada. El 4 de abril de 1985, un equipo de élite de la policía costarricense, actuando bajo la dirección de la DEA, irrumpió en su mansión en Alajuela. Caro Quintero fue arrestado mientras yacía en la cama. Se dice que le ofreció $1 millón al comandante a cargo para que lo dejara ir, pero la oferta fue rechazada. Fue extraditado inmediatamente a México, donde su rostro, antes el de un príncipe del crimen, ahora era el de un prisionero derrotado, exhibido ante las cámaras del mundo. Un año después, en abril de 1986, Ernesto Don Neto Fonseca Carrillo también fue capturado en Puerto Vallarta. Miguel Ángel Félix Gallardo logró permanecer prófugo durante algunos años más, pero el núcleo del cártel de Guadalajara había sido desmantelado. El asesinato de Kiki Camarena marcó el fin de la primera era de los supercárteles en México, pero irónicamente también sembró las semillas de la siguiente. Con la caída de sus líderes, el cártel de Guadalajara se fragmentó. Sus lugartenientes, figuras como los hermanos Arellano Félix, Amado Carrillo Fuentes y un joven traficante llamado Joaquín El Chapo Guzmán, tomaron el control de las antiguas plazas del cártel y crearon sus propias organizaciones.
el Cártel de Tijuana, el Cártel de Juárez y el Cártel de Sinaloa. La guerra que siguió entre estos nuevos cárteles por el control de las rutas y el poder sería aún más sangrienta y brutal que cualquier cosa que se hubiera visto antes. Rafael Caro Quintero fue sentenciado a 40 años de prisión, la pena máxima en México, por el secuestro y asesinato de Enrique Camarena, así como por cargos de narcotráfico. Encerrado en prisiones de máxima seguridad, el narco de narcos parecía destinado a desaparecer en la oscuridad, un recordatorio del poder y la caída de una generación de capos. El mundo creía que su historia había terminado, pero casi 3 décadas después, en un giro tan inesperado como impactante, el fantasma de Caro Quintero regresaría para atormentar a México y a Estados Unidos una vez más. Tras su captura en Costa Rica y su extradición a México en 1985, Rafael Caro Quintero fue confinado a una serie de prisiones de máxima seguridad, donde comenzó a cumplir una condena de 40 años que para todos los efectos parecía una sentencia de por vida. El narco de narcos, el joven multimillonario que había desafiado a 2 gobiernos, se convirtió en una figura del pasado. Durante sus primeros años en prisión, todavía intentó ejercer cierto control sobre sus operaciones restantes y mantener su estatus de leyenda. Sin embargo, el mundo exterior estaba cambiando rápidamente. El Cártel de Guadalajara, descabezado y fracturado, dio paso a una nueva generación de organizaciones criminales mucho más violentas y descentralizadas. Los que una vez fueron sus subordinados, como el Chapo Guzmán y los hermanos Arellano Félix, ahora eran los nuevos reyes del narcotráfico y libraban una guerra brutal por las ruinas del imperio que Caro Quintero había ayudado a construir. Con el paso de los años, su nombre se fue desvaneciendo de los titulares. Se convirtió en un fantasma, una reliquia de una era pasada del narcotráfico, recordado principalmente por el brutal asesinato de Kiki Camarena. Cumplió su condena en silencio, movido entre diferentes penales, mientras el mundo olvidaba lentamente su rostro. Para la DEA, sin embargo, nunca fue olvidado. El caso Camarena seguía siendo una herida abierta, un símbolo de sacrificio y un recordatorio de la brutalidad de los cárteles. Pero para el sistema judicial mexicano, el tiempo y la burocracia parecían haber hecho su trabajo. Después de 28 años tras las rejas, cuando el mundo menos lo esperaba, ocurrió lo impensable. En la madrugada del 9 de agosto de 2013, un tribunal colegiado en el estado de Jalisco emitió una resolución sorprendente. Los magistrados determinaron que Caro Quintero había sido juzgado incorrectamente en un tribunal federal, cuando, según su interpretación, el asesinato de Enrique Camarena, al no ser un diplomático, debería haber sido procesado en un tribunal del fuero común. Basándose en este tecnicismo legal, el tribunal anuló su condena de 40 años y ordenó su liberación inmediata. La noticia fue un terremoto. La decisión se tomó con una celeridad y un sigilo sospechosos. Antes de que el gobierno mexicano o las autoridades estadounidenses pudieran reaccionar, las puertas de la prisión de Puente Grande se abrieron y Rafael Caro Quintero, a los 60 años, salió como un hombre libre y desapareció en la oscuridad de la noche. La reacción fue de incredulidad y furia. El gobierno de Estados Unidos expresó su profunda decepción y preocupación,
y calificó la liberación de sumamente alarmante. La DEA estaba indignada. El hombre que había torturado y asesinado a uno de los suyos estaba de nuevo en la calle por un tecnicismo que muchos consideraban una fachada para la corrupción. El gobierno mexicano, avergonzado, intentó rectificar el error. La Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó la decisión del Tribunal de Jalisco y emitió una nueva orden de aprehensión contra Caro Quintero. Pero ya era demasiado tarde. El fantasma había desaparecido. Caro Quintero se había desvanecido en la sierra de Sinaloa, su tierra natal, el mismo laberinto de montañas y lealtades que había visto nacer a tantos capos. Una vez más, se convirtió en uno de los hombres más buscados del mundo. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de $5 millones por información que condujera a su captura. Una cifra que luego se elevaría a la asombrosa suma de $20 millones, la más alta jamás ofrecida por un narcotraficante, colocándolo en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. Durante los siguientes 9 años, Caro Quintero vivió como una leyenda espectral. Se movía constantemente entre campamentos improvisados en las montañas de Sinaloa, Chihuahua y Sonora, protegido por un pequeño círculo de leales y, en gran medida, por la población local que todavía lo veía como una figura mítica, un benefactor de una era pasada. Evitaba toda tecnología moderna, no usaba teléfonos celulares ni internet, y se comunicaba a través de mensajeros, haciendo su rastreo casi imposible para las agencias de inteligencia. Durante su tiempo como fugitivo, rompió su silencio en contadas ocasiones. En 2016, concedió una entrevista clandestina a la revista Proceso, donde apareció envejecido y frágil. En ella, negó rotundamente su participación en el asesinato de Camarena, pidiendo perdón a la familia del agente y a la sociedad mexicana. Afirmó que su único deseo era vivir en paz, que ya había pagado su deuda con la sociedad y que no estaba involucrado en el narcotráfico. Sin embargo, las agencias de inteligencia de México y Estados Unidos tenían una versión muy diferente. Informes de la DEA y del ejército mexicano sostenían que Caro Quintero no estaba retirado en absoluto. Alegaban que tras su liberación había intentado reclamar su lugar en el mundo del crimen, liderando una facción del Cártel de Sinaloa conocida como el Cártel de Caborca y librando una sangrienta guerra por el control del territorio en el estado de Sonora contra los hijos de El Chapo Guzmán, conocidos como los Chapitos. La figura del anciano arrepentido que buscaba la paz chocaba frontalmente con la imagen del capo resurgido que intentaba reconquistar su antiguo imperio. La verdad, como siempre en su historia, era turbia y compleja. Lo que era innegable era que su libertad representaba un desafío directo a la justicia estadounidense y una mancha en la reputación de México. La cacería se reanudó con una intensidad renovada. La captura de Caro Quintero se convirtió en una cuestión de honor para la DEA y en una prioridad absoluta para la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Durante casi una década pareció que el narco de narcos podría lograr lo imposible: morir de viejo, libre en su tierra. Se había convertido en un mito viviente, un símbolo de la impunidad y de la capacidad de los grandes capos para eludir la justicia. Pero la tecnología, la perseverancia y un poco de suerte estaban a punto de poner fin a su leyenda.
La sombra que había proyectado durante 40 años sobre dos naciones estaba a punto de disiparse de la manera más inesperada, no con la traición de un socio, ni en un tiroteo sangriento, sino gracias al olfato de un perro. La cacería de Rafael Caro Quintero en su segunda etapa como fugitivo fue una de las más intensas y tecnológicamente avanzadas de la historia reciente. Para la DEA, no era solo la captura de un criminal, era la culminación de una promesa hecha casi 4 décadas antes sobre la tumba de Kiki Camarena. Para el gobierno mexicano, era una oportunidad de enmendar la humillación de su liberación en 2013 y demostrar su compromiso en la lucha contra el crimen organizado. Durante 9 años, equipos de élite de la Marina de México, a menudo entrenados y equipados por Estados Unidos, llevaron a cabo innumerables operativos en la Sierra Madre Occidental, el bastión impenetrable de Caro Quintero. Sin embargo, una y otra vez, lograba escapar a menudo, por cuestión de minutos, avisado por una red de halcones o vigías y protegido por un terreno que conocía como la palma de su mano. La frustración crecía en ambos lados de la frontera, pero la presión nunca disminuyó. Finalmente, el 15 de julio de 2022, la perseverancia dio sus frutos. Una operación meticulosamente planeada por la inteligencia naval mexicana, con información de la DEA, ubicó a Caro Quintero en el municipio de Xoa, en Sinaloa, en una zona remota conocida como San Simón. Un equipo de comandos de la Marina descendió en la zona. No un Kinzo. Hubo un enfrentamiento prolongado. La captura fue casi anticlimática. Caro Quintero fue encontrado por un perro de búsqueda de la Marina llamado Max, que lo localizó escondido entre unos matorrales. Las imágenes de su detención dieron la vuelta al mundo. El legendario narco de narcos, el hombre de la recompensa de $20 millones, aparecía envejecido, con el pelo canoso, la mirada perdida, sosteniendo una botella de agua, un fantasma capturado finalmente por la realidad. La misión había sido un éxito rotundo, pero la victoria se vio empañada por la tragedia. Horas después de la captura, un helicóptero Black Hawk de la Marina que había participado en el operativo se estrelló en Los Mochis, Sinaloa, matando a 14 de los 15 marinos a bordo. El gobierno mexicano afirmó que fue un accidente, pero la sombra de la duda permaneció. Para muchos, fue el último y sangriento precio que se pagó por la captura del hombre que había costado tantas vidas. Inmediatamente después de su arresto, Caro Quintero fue trasladado a la prisión de máxima seguridad del Altiplano, la misma de la que se había fugado su antiguo protegido, el Chapo Guzmán. El proceso de extradición a Estados Unidos, el destino que había temido y evitado durante casi 40 años, se puso en marcha de inmediato. Desde su celda, sus abogados iniciaron una frenética batalla legal, presentando amparos y recursos para frenar su entrega a la justicia estadounidense, donde enfrenta cargos por el secuestro, tortura y asesinato de Kiki Camarena, además de una larga lista de delitos relacionados con el narcotráfico. Su pesadilla final, ser juzgado y morir en una prisión estadounidense, estaba a un paso de hacerse realidad. El legado de Rafael Caro Quintero es profundo y complejo. No fue simplemente otro narcotraficante, fue una figura fundacional. Junto al Cártel de Guadalajara, transformó el tráfico de drogas en México, pasando de ser una actividad de contrabandistas locales a una empresa multinacional.
integrada verticalmente con una escala y una sofisticación nunca antes vistas. Fue un pionero, no solo en las técnicas de cultivo, sino en la creación de una estructura de corrupción que penetró hasta la médula del Estado mexicano. Su mayor legado, sin embargo, es el de la violencia. El asesinato de Kiki Camarena marcó un punto de inflexión, el momento en que los cárteles mexicanos declararon la guerra al Estado y a sus protectores estadounidenses. La brutalidad de ese acto estableció un nuevo estándar de crueldad que sus sucesores adoptarían y perfeccionarían. La fragmentación del cártel de Guadalajara tras su captura dio origen a los cárteles modernos, y la guerra entre ellos por el control de las rutas y el poder ha sumido a México en un ciclo de violencia que ha costado cientos de miles de vidas. En la cultura popular, su figura se ha mitificado. Los narcocorridos lo pintan como un héroe valiente, un hombre que se levantó de la pobreza para desafiar a los poderosos. Es el narco de narcos, un apodo que evoca respeto y temor. Esta romantización oculta la realidad de su brutalidad, el rastro de sangre y dolor que dejó a su paso. Su historia es la personificación de la tragedia de la guerra contra las drogas, un ciclo interminable de violencia, corrupción y venganza, donde los héroes y los villanos a menudo se confunden y donde las víctimas son casi siempre los inocentes. Al final, la pregunta sobre quién fue realmente Rafael Caro Quintero sigue abierta. ¿Fue un producto de la pobreza y la falta de oportunidades de la Sierra de Sinaloa? ¿Un genio empresarial que aplicó su talento al mundo del crimen? ¿Un benefactor para su pueblo? ¿Un Robin Hood de Badiraguato? ¿O fue simplemente un asesino sádico, un monstruo cuya arrogancia desató un infierno que aún no se ha extinguido? Quizás fue todas esas cosas a la vez. Su vida es un espejo oscuro que refleja las contradicciones de una guerra que parece no tener fin. La captura del fantasma no terminó con la guerra, solo cerró uno de sus capítulos más antiguos y sangrientos. La historia de los hombres que desafían al mundo está llena de secretos y sangre. Detrás de cada leyenda hay una verdad que nadie se atreve a contar. Tú ya sabes dónde encontrarla. Suscríbete para que no te pierdas la próxima. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que este recorrido por la vida y el legado de Rafael Caro Quintero te haya ofrecido una perspectiva más clara sobre la compleja historia del narcotráfico. Si te ha apasionado este análisis y quieres seguir explorando las figuras y los eventos que han forjado el mundo, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo.